Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo. Welcome to another random Sunday. ¿Cómo les va? Año lunar del dragón de madera. Happy Chinese, Happy Lunar New Year of the wooden dragon. Um, Sorry, my nose is itching because I have some allergy. De que me pica la nariz horrible porque tengo un montón de alergia. No quiero que me vean rascándome la nariz. So, otro Random Sunday, another Random Sunday. Y en esta ocasión vamos a hacer un proyectito interesante referente a nuestro dragón de madera. Another Random Sunday, and today we're going to make a very fun project about the wooden dragon. Okay. Para los que no saben, uh, empezaron las festividades del año lunar. Hola, Patty, ¿cómo estás? Hi, Patty. How are you? Uh, for those who doesn't know, yesterday was the beginning of the celebration of the lunar year in the Chinese culture, the Asian cultures. The years are not starting on January 1st, but they are not set by the cycles of the sun, but the cycle of the moon. So they are a little bit different. Uh, Déjenme enseñar, como les decía, el años de la cultura asiática están eh, lineados no por los ciclos del sol, sino por los ciclos de la luna. Entonces, eh, no empiezan el 1 de enero, sino empiezan con lo que llaman el inicio del año lunar. El año pasado fue el año del conejo, porque cada año tiene el nombre de un animal. Last year was the rabbit, because every year has a different animal. Y este fue el proyecto que hicimos del año del conejo. This was the project I made last year from the year of the rabbit. I made two, but this is the one I found. I don't know what the other one. No sé dónde metí el otro, que la verdad me gustaba mucho. Creo que lo tengo por ahí. Algún remambar. No recuerdo dónde lo metí. Pero este fue uno de los proyectos del año del conejo, que fue este que acaba de pasar. Y ahora estamos iniciando el año del dragón. And this year we're starting the year of the dragon. ¿Qué pasa, Charo? ¿Cómo andas? Hola a todos los que se nos están uniendo en Instagram. Solamente les recordamos que no puedo ver comentarios, solamente puedo ver comentarios en YouTube. For those who are watching from Instagram, just reminding that I cannot see comments from Instagram, just from YouTube. So if you want to jump in, you're welcome. Estas imágenes son más japonesas que chinas, pero bueno, son libertades artísticas. These images are more Japanese than Chinese. And so, but these are artistic liberties. Okay. Esta es una de mis dos puntos focales que voy a utilizar. This is one of my two possibilities of focal points. I'm not sure, so I'm just gonna prime both. No estoy segura cuál de los dos voy a usar, así que en realidad voy a ponerles eso a ambas. Esto es papel fotográfico. This is photo paper, and I'm just adding. Sí, también, gracias, Charo. I'm just adding liquid gesso to protect the image. Me dice Charo que los japoneses también celebran el Año Nuevo en esta fecha, así que estamos bien. Y yo le creo a Charopedia, porque somos el dúo dinámico Charopedia y Wikiriana. I believe when Charo said so because we are the dynamic duo, Charopedia and Wikiriana. Esto es solo una fina capa de transparente. This is just a thin layer of clear gesso to protect the image. And I'm just gonna let it dry aside. Lo voy a dejar secar a un ladito para cuando lo voy a usar. A little bit of water.
poquito de agua nada más para limpiar esto porque esto lo voy a usar. Así que bueno, estoy usando para el día de hoy, mi journal de número 14, que es mi journal de Ranger, Diane's Reveille Illusions Journal. Este es uno de mis journals favoritos porque tiene papeles que son lisos y son resistentes al mixed media. I'm using my Ranger. Oh, what happened? What happened? Hello? Hello. I'm using my Diane Reveille Dilutions Journal. Is mixed media paper and it's smooth, so I really love it. Así que realmente es uno de mis journals favoritos. Y quiero utilizar varios elementos de lo que estamos representando. I like to use elements of what are we representing. So I brought my dragon. This is Sir Vagabond in Japan collection. Traje mi dragón de la colección de Sir Vagabond en Japón. Y traje también estos papeles de arroz de Chovela, que son de madera. And also brought this rice paper from Chovela. Por un momento pensé que el rojo, esto me iba a funcionar, pero creo que este me va a dar más versatilidad. For a moment, I thought this is going to be a good contrast, but I think this is going to be easier to, it will be more versatile. Okay. Vamos a empezar. Let's start. Tengo varios de estos. I have several of this. Es importante recordar que los papeles de arroz son translúcidos. It's important to remember that rice paper are translucent. So, it's gonna be here. No voy a usar todo el papel porque le voy a poner el otro arriba. Voy a cortarlo a la mitad. I'm not going to use whole papers because I'm going to use the rest, the other paper. So I'm going to rip it up here. Lo voy a pegar así con los bordes, pero después con un poquito de agua y con una lima lo voy a perfilar. I'm going to glue it with the edges, but later on with water or an nail file, I'm going to sand it off. Okay. Y para pegarlo voy a usar mi goma favorita que es Spectrum Art Creations Glue. To do this, I'm using the Spectrum Art Creations Decoupage Glue. You can find it at Maddie's store. Wait. Esta goma viene con su propio aplicador. This glue comes with their own applicator. Pero como lo digo todos los domingos, yo soy impaciente, así que a menos que es para algo pequeñito, yo no lo uso. But as I say every Sunday, I have no patience, so I'm using a big brush. Cuando vamos a pegar papeles de arroz así tan grandes, yo les recomiendo que vayan poquito a poquito. When we are gluing the big areas with rice paper, I always recommend to go little by little. So the glue doesn't dry too much. Y la estoy estirando para que quede parejito. And I'm just spread it out. Um, la idea de que no se seque es para que después no se le hagan glue y se levante. The idea that it doesn't dry is because that way you don't get air pockets and it won't lift up the paper. Miren qué lindo está este papel de arroz, la verdad es que me encanta. Look how beautiful is this rice paper.
I really love it. Y yo igual le voy a dar otra capa por arriba para sellarlo. I'm also going to add another layer on top to seal it. Este es el código. This is the code paper. You can find in Spectrum Creations. You can add as it's available. No estoy segura de qué colección es, pero este es el código. I'm not sure what collection is, but this is a code from wood. This is the code CBRP 330. Yo he descubierto que cuando uno es antojado, yo te preguntáis que, pero ¿por qué la gente se sofoca tanto por los códigos de las cosas? Pero yo he descubierto que uno que es antojado y le gusta, sobre todo en bueno, Panamá, que las cosas no las encuentras fácil, siempre tienes que buscarlas online. Cuando tú tienes los códigos, las encuentras más fácil. At the beginning, I was wondering why it's so important uh, for people to have the code, just know the number and the name, and that's it. But for people like us who are always, fantasizing, seeing everything we saw, is and especially like here, sometimes it's hard to find stuff, and you have to look it up online. It's better when you have the code. Esto es lo que voy a hacer para integrar el dragón. Voy de este lado, voy a rasgar los bordes, porque esta es una de las cosas que usted tiene que conocer del papel de arroz. El papel de arroz tiene unas texturas. ¿Ven esas fibras? Eso es lo que lo hace único y realmente lo hace resistente y que a la vez se puede integrar fácilmente. These fibers that you see here are the ones of rice paper. It makes them very resistant and also easy to blend. Por eso es mejor rasgarlo que cortarlo. That's why most of the time it's better just to tear it out instead of cut, because you will have a more smooth finish. Porque así vas a tener como un acabado más simpático. Y por lo menos esto lo vamos terminando por aquí para, tú sabes, para mezclarlo. Si te cuesta o te da miedo rasgar el papel, eh, siempre existe la opción de mojar los bordecitos y luego rasgarlo, si te da estrés rasgarlo en seco. If you are not sure about tearing out the rice paper, you can always wet the edges and then just tear it out. Obviamente este drama es más grande que mi imagen, pero no importa porque, aunque no lo quieran creer, este dragón no es mi punto focal, es parte de mi fondo. This dragon is not, this dragon is bigger than my background, my journal, but I don't mind because believe it or not, the dragon is not my focal point, is part of my background. Esto ha sido uno de los raros casos que estoy bastante clara con qué es lo que quiero en un proyecto. This is one of the rare cases where I am pretty clear on what I want from a project. I'm usually just go with the flow. Usualmente simplemente, ¿sabes? Voy con go with the flow. Miren, le quiero enseñar esto. Miren esto, cómo se mezcla súper fácil. Hola Keila, ¿cómo estás? Cómo se mezcla súper fácil un papel de arroz con el otro. Ojo, eso no pasa con todos los papeles de arroz, con la mayoría, pero
hay papeles de arroz que son de mejor calidad que otros. Yo ahora mismo estoy usando Chavela y Estampería, 2 marcas que usualmente no les gusta que uno las ponga juntas, eh, pero, son muy buena calidad ambas. Ambas marcas son italianas y ambas marcas las pueden encontrar en Spectrum Art Creations. Ujú, okey. Voy a buscar una lima de uñas. I'm gonna look for a knife file. Oops. Carefully, carefully. Hay que hacerlo con cuidado porque todavía está mojado. Idealmente, esto se debe hacer ya seco. Ya, usually you do this when it's already dry, but I'm doing it while it's still wet. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agarramos nuestra lima de uñas y pasamos en el bordecito para cortar el exceso. We just sand it a little bit. You can use sandpaper or anything similar. El resto lo hago después, simplemente que ahora mismo quería como ver cómo quedaba la imagen. The rest I'm gonna do it later, but I just wanna see how the image is doing. Y voy a aprovechar esta parte y voy a poner de este lado este círculo. And I'm just gonna take advantage of this image and I'm just gonna put the circle in the other side. Trabajar con papel de arroz es una de mis técnicas favoritas. Working with rice paper is one of my favorite techniques. Sí, porque al final pareciera que es una imagen, no pareciera que hubiera capas. Lo que me encanta del papel de arroz es eso, que pareciera, cuando termina, pareciera que no hubiera capas. It's what I love about rice paper, that when you end, it looks like it was no layers. Vamos a ver qué están por ahí diciendo en Instagram. Saludos, Ana, Gloria, Virginia, Dorita, toda, Irene, eh, Magda, todas las que se están uniendo en Instagram. Igual, si quieren ver las imágenes mejor, más grandes, más bonitas, estamos también en YouTube. Acuérdense que es el mismo nombre, Las Ganas de. For those who are in Instagram, remember that you can have better images in YouTube under the same name, Las Ganas de Pintar. Fiber here. Okay. Voy a dejar secarse un poquito al aire libre mientras continuamos. I'm gonna let it dry, air dry. Voy a limpiar un poquito el pincel. I'm gonna clean the brush a little bit. Y voy a dejarlo que se seque un pelín mientras veo qué más. Aquí están mis imágenes que le había puesto Jesús primero. These are my two images that I put clear Jesús first. I'm gonna cut them. They're already dry. Ya están secas. Esta me gusta porque tiene el dragón.
pero esta tiene como los colores. Así que todavía no estoy indecisa cuál voy a usar. I like this one because they have the dragon, but I like this one because they have the color. So I'm just not sure which one I'm going to use. Esta tijera que estoy usando la compré en Masternet y quiero decirles que estoy enamorada de ella. This scissor, I bought it at Masternet, and I have to say, I'm totally in love with it. It's so perfect. Es perfecta para recortar imágenes y efímeras. Este es Cuttlebook. Cuttlebee. Cuttlebee. Así que esta tremenda tijera, la verdad me gusta mucho. Bueno, Keila, precisamente hoy estamos celebrando el año del dragón, el año lunar. Por eso estamos trabajando con dragones. ¿Y ustedes en qué andan hoy? En Panamá son carnavales, así que la mayoría de la gente está en la playa o de rumba. Here in Panama, we are on Carnival Mardi Gras, and most people are partying around or in the beach. I get to stay home and just rest. Yo me decidí quedar en casa y simplemente descansar, porque para mí los veranos son muy intensos en mi trabajo, que necesito el relax. Ay, qué rico estás cocinando. Yo cociné ayer. Hoy, ah, tun, 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 tun. Esto es súper relajante, la verdad. A mí me encanta recortar. Tengo más imágenes de las que puedo usar. Las invito a que mañana estén pendientes del canal de Chovela, porque va a salir mi nuevo proyecto. Y la verdad es que se van a reír bastante, porque es muy yo. I urge you. Oh, en Atlapa, Charo. Yo vi a Thais ayer en eso. Pero yo iría es por los patí. Pero no sé, las últimas veces que he ido no ha estado tan buena. Pero el mes de la etnia negra no es en mayo. ¿Por qué celebran eso ahora en febrero? Tú que tal, sabes más que yo de todas estas cosas. Ay, ¿qué le pasa a mí? ¿Qué le pasa a esto? Auxilio. Está como desconectando. Ya veo. Pero no sé, a mí me haría más sentido que fuera en mayo, ¿no? Vale, ese museo necesita fondos todo el año. Ok, aquí están mis dos girlas. Here are my two girls. Ok.
Vamos a ver cómo avanzamos. Tenemos esta niña que puede ir aquí. Hmm, ¿Qué opinan? Digo, todavía hay que ponerle más cosas, ¿no? Puede ser este, puede ser este y la pongo acá. Este me gusta, mira. ¿Qué piensan? Número uno, voten. ¿Número uno o número dos? Porque esta no la puedo poner aquí, porque esta ala no está completa. Entonces tengo que ponerla esta aquí. Number one. Vamos a ir con esta. Por un tema de composición. Sí, ¿verdad? A mí me gusta más la blanca, pero por composición creo que esta se ve mejor. Eso es una de las cosas que van a aprender o que vamos a tener que, tú tienes que hacer, que a veces uno tiene algo en la cabeza y uno quiere forzarlo porque es su favorito, pero no necesariamente es lo que se ve bien en el contexto. One of the things that you need to learn is like frozen to let it go. Because sometimes you want to stay with an image or a concept because it's what you want. But that not necessarily is what looks best in terms of composition or color coordinating. So eso es lo que me está pasando ahora. So this is what happens for me. I rather like the white image, but composition wise, the uh, the red one looks better. Yo ya después la recorto bien y todo. Ok, ok. Ok, esta niña va aquí. ¿Qué cosas podemos ponerle para dar elementos? Voy a buscar elementos blancos y rojos. I'm going to look for a few elements, white and no, esto no se ve. This one is not a good idea. Hey, disculpen el ruido. Sorry about the noise. No, esta me gusta más. I like this one better.
Ok, estos son stickers de acetato o de PET y van a ir de esta forma. Los estoy recortando porque no vale la pena gastarlos enteros si si van a estar detrás de más. These are PET stickers or acetate stickers. I'm just cutting them because if they are being under an image, I can use this little one like here to add some, maybe not, but to add some flair. Y como el gran trauma de estos stickers es cómo tú vas a agarrar tu pedazo de tape. You're going to take two pieces of tape. Vas a agarrar tu sticker y lo vas a poner de un lado. I think this is sticker. Creo que este es sticker. No sé si es acetato o sticker. I really don't know if it's acetate o just sticker. Lo vas a agarrar así por los dos lados. Lo vas a presionar bien. Y hi, Maddie, how are you? We are doing an art journal with the dragon. Este truco me lo enseñó Maddie. This trick, Maddie, so when you peel it off like this, see? Ta-da! Magic. So you reuse the tape for the next one. You have to be careful because I just realized that this one has a little bit of gold and that can be stuck in the tape. So tienen que tener cuidado porque me cuenta que esta tiene un poquito de dorado y eso puede quedar pegado. ¡Qué bonito! How pretty. I really like it. No, esta la voy a poner en la cola del dragón. This one, I'm gonna put it in the dragon tape. Qué bonito. Si se fijan, estamos trabajando en capas, pero totalmente flat. If you can see, we are working on layers, but completely flat. Ahora voy a pegar mi imagen. I'm gonna glue my. I'm using Nuvo glue. Digo, yo hubiera podido ponerle algo de pasta de craquelar para darle, o algo de pasta de textura, pero la verdad, el papel de arroz tiene tanta textura por sí, este que estoy usando, que no lo vi necesario. If you want, you can add another layer of texture paste or um, crackle paste. But the truth is, this rice paper is so beautiful and full of texture that I didn't think that it was necessary. Hi, Madison, how are you?
Hola Yariela, ¿cómo estás? How are you? Ok. Quiero enseñarles el nuevo color de Tim Holtz. Lo tengo en Ink y en Outside y estoy enamorada de él. I want to show you the new color of Tim Holtz. I have it in Ink and I have it in Outside and it's amazing. It's wonderful. It's called Scorched Timber. Scorched Timber. Es como un verde chocolatoso, pero estoy enamorada de él. Y lo voy a usar para distressar mis bordes. And I'm gonna use it to distress my edges. Como esta chiquitita lo estoy usando directo. Since this is the small one, I'm using it directly. Y por supuesto lo encuentran en Spectrum Art Creations. And of course you find it at Spectrum Art Creations. O está trabajando con efectos así de madera, miren qué preciosura. If you're working with wooden effects, look, it's amazing. Okay. Vamos a ver. Y ahora voy a usar mis... Estoy buscando, espérenme un momentito. Ahí sí, Stardust. Y voy a buscar mis stickers para darle un poco de... Oh, ¿sabes qué? Voy a secarlo un poquito. I'm gonna try a little bit. Because I'm gonna use my white pen and if it's not dry, I will ruin it. Lo estoy secando porque voy a usar mi pluma blanca y si no está seco, puedo dañar mi pluma. Y voy a resaltar algunas cosas. And I'm gonna highlight things like the teeth, the fangs. No. The girls, highlight the hair. I'm just doing some highlights. And I'm gonna do some smoke out of his nose. Así que voy a sacar un poquito de humo de su nariz. Y voy a hacer mis tradicionales puntos, que son parte de mi... And I'm adding my traditional dots are part of my signature style.
Y también voy a resaltar un poquito la parte de los mecanismos. And I'm just gonna enhance the part of the mechanisms a little bit here and there. Y voy a buscar una frase. And I'm just gonna look for a sentiment of the pile. Hola Yimara, ¿cómo estás? Vamos a ver qué tenemos aquí que podamos poner. Estos son sarcásticos. These are snarky. Oh, this is funny. Como perfecto. Say, excuse me, here's your nose. I found it in my business. Disculpa, aquí está tu nariz. Está en mis asuntos. Y creo que es perfecta para este. La verdad es que he terminado esta página bastante rápido. The truth is, I finished this page pretty fast because it's very simple, not complicated at all, and I was very sure of what I want. Una página sencilla, no es complicada en lo absoluto, y la verdad es que yo estaba muy clarita en qué es lo que quería eh, hacer. Bueno, me parece gracioso poner esta frase, ya que la nariz del dragón está encima de la muchacha. And for me, it's funny to have this phrase because the nose of the dragon is pretty close of the girl. So it's like she's daring him, like, excuse me, back off, please. Me encanta esta frase porque la nariz del muchacho está súper cerquita, ¿no? Y entonces como, perdón, aléjate. Mm. Y ahora voy a añadir un poquito de glitter. Ahora sí, quiero poner algo aquí, como una hojita de algo. I want to add something here, like a little something. Like a small flower or something. Something, something. No, esto no se ve. It is white. No se ve mucho. I cannot see this much. Here. Mm. Pero esto no es blanco, es crema. This is not white, this is beige.
I want something white. Let me think. Let me think. No. Necesito ponerle aquí algo blanco. Piensa, copeluche, piensa. Hola, Kimara. Bueno, se lo pondré después. Porque ahora mismo le vamos a ponerle solamente unas bolitas. Maybe I need a little bit of white here to balance. Later. Okay, let's add some glitter. Okay, the main spotlight in the cloud, of course. Move it. Lo único que no me gusta de los stickers es que hay que estarlos pinchando constantemente. The only thing I don't like about the stickers is that you need to poke them constantly. Keep poking. A ver, el humo. Las garras. Un poquito en los bordes y un poquito en las esquinas. And a little bit in the corners. Love it. Y listo, aquí está nuestro journal del año del dragón. And here is our journal from the year of the dragon. What do you think? Como les decía, voy a buscar algo blanco para poner aquí, como unas hojitas. I tell you, I'm going to find something a little bit white, like a kind of a leaves falling in this area, but pretty much it's done. Maybe some 3D dots around here in the gears, but I really love it. Así que bueno, se fue fast. No me hice perder el tiempo ni un poquito. Hay días que es así, que uno hace algo rapidito y hay días que uno simplemente está desinspirado. Y hoy fue uno de esos días que estaba rapidito. There are some days that take you a lot of time to do something, and there are some days when you are people fast because you really clear on what you want to do. Y había pensado explicarlo más, and I really thought that complicated. I have paint to make textures, but I'm so happy with this. It's so simple that I really don't want to add anything. Just I told you the tiny of here.
probably I will grab like a. I can do it right now because we have a couple of minutes. I will add a little bit of white paint. On a round brush like this. Make like small leaves. Big, too big, too big. See, like small leaves. Maybe a little bit of water. Not too big. This is too big. I need something smaller. Maybe this one. Like this. Exacto. ¿Ve? Unas hojitas por aquí, por allá. Unas salpicaduras que yo sé que a Charo no le gustan. A couple of splatter that I know that Charo don't love them. And now we're done. Ahora sí estamos listos. ¿No? Bueno, esto me sobra. Sí, pero aquí eran, creo que aquí se aprecian. Y el brillito. Así que bueno, ya veré, pero como tengo ya la otra hecha, ya veré qué me invento con el otro dragón. Since I already have the other image done, I will see what I made with the other dragon lady. And I have a ton of images. Son todas las imágenes que había sacado para hoy. Yo tengo muchas imágenes. Miren esta también. I have too many images, but I love them. I really do. So I need to work back my um, um, my journals. Mira, por ejemplo, porque yo estoy como que aburrida, vamos a poner. Tengo este que es el Lumberjack Plate de Tim Holtz también. Viene en el mismo paquetito. They come together and I can add a little bit here. Just. Oh, yeah. Oh, yeah. Ooh, mi lobby. Lobby, lobby. Now we're talking. See? Perfect. So
Bueno, quiero contarles que obviamente como no me fui para ningún lado en carnavales, voy a, ¿cómo se llama? Eh, voy a estar, ay, ¿cómo se llama esto? Voy a estar haciendo otras cosas este fin de semana y me voy a conectar para diferentes lives así medio random. Así que so, I am gonna connect for several lives these days impromptu. So I will be as always as every Sunday. I will be live next Sunday, but I will probably live maybe Tuesday, Wednesday. Oh, for Valentine's, I can be live for Valentine's. So uh, nothing else. Thank you for watching. Gracias por mirar y bueno, que pasen un lindo fin de semana. Y a las chicas de Spectrum Creations las veo en la nochecita, en el craft night, las chicas de la Academy. The girl from the Academy, I will see you tonight at Spectrum Art Creations. Of course, I will be there, Maddie. Love you. Bye.